Rosario era muy delgada, tímida, poco comunicativa. No tenía una gracia absoluta, pero eso no se le... ni siquiera venía a colación cuando uno estaba con ella, porque era tal el encanto, era tal el garbo, era tal la cultura, que estar a su lado era un enorme placer humano. Además de muy inteligente, era muy irónica, pues yo creo que era un ser absolutamente excepcional. Es de las gentes que yo he conocido que más ilusión me han hecho en la vida, Rosario. Una gran escritora, fue una gran poeta, pero principalmente fue una gran persona. Tenía sueños así de verdadera evolución como mujer, pero sobre todo de hacer algo que valiera la pena. ¿Qué es esto de ser mujer, para empezar, no? A nadie me lo explicó bien cuando yo era chica, entonces yo lo tuve que descubrir. Rosario Castellanos nace en el año de 1925, época en que ya pasó la gran Revolución Mexicana, pero a punto de comenzar la Revolución Cristera. Los padres, ante el temor de que no se lograra el parto, se trasladan de Chiapas a la Ciudad de México, nace Rosario Castellanos. Pero desde muy niña la llevaron a Comitán de las Flores. El contraste era verdaderamente terrible, porque si los chamulas o los sinacantecos caminaban por la acera, al ver que venía un blanco, automáticamente bajaban a la calle. Nadie se los pedía, pero daba la impresión de que esto era algo ya inmerso en su forma de actuar. Esos años que vivió ella de niña en Chiapas fueron muy importantes porque tuvo contacto con los indígenas. Se relaciona y se identifica con los despojados, con los indios, con los marginados. Con su nana, que le contaba historias muy interesantes y mitos que tenían que ver con la cultura indígena, y sus primeros años los pasa en Comitán. Nace en una familia muy conservadora y con toda esta moral que se manejaba en la provincia, digamos, y pues con un padre como muy riguroso y con esta cosa de querer tener como primogénito pues un varón. Tuvo un hermanito, esa fue una de las tragedias de su vida, porque llegando el nuevo huésped a una hacienda llena de criados, el arribo de un niño nuevo significó en su vida un cierto desplazamiento. El niño, que parecía que estaba bien, tuvo un ataque de apendicitis. Ahí en Comitán no había ningún médico que fuera cirujano y no lo pudieron operar. Y el hermano murió. Yo creo que ella siempre sintió una especie de culpa porque había desaparecido el que ella sentía que la iba a desplazar. Una mujer fue la que le anunció a la mamá de Rosario: va a morir tu hijo dentro de una semana. Yo le pregunté a la mujer esa: bueno, ¿y cómo supo usted que iba a morir? Vi a la muerte, dijo. La madre, desesperada, dice: ¿por qué me quitas al varón y no te llevas a la niña, Dios mío? Entonces ella queda entre que se siente culpable de que su hermanito haya muerto y con esta expresión de la madre. Cuando oyó esto, puesto que lo entendió, fue muy duro. Y ella se la vivió con su nana. Su nana la sacaba a la calle. Ella era finalmente una blanca en medio de indígenas, era una flor de invernadero. Sus papás nunca pudieron olvidar esa pena. Tenían en su propio cuarto la urna de las cenizas del niño. Y decía Rosario que cuando alguno de los dos se reía o estaba alegre, el otro le decía: acuérdate. La madre vivió muy separada de ella. El padre pues estaba con todos estos asuntos agrarios y que le iban a quitar la hacienda para repartirla. Rosario
tuvo depresiones muy fuertes, sobre todo en la adolescencia, pero fue con un psiquiatra muy bueno, le dio un cauce definitivo a la vida de Rosario. Le dijo, usted lo que tiene que hacer es escribir, nunca deje de escribir. La familia se traslada a la Ciudad de México y Rosario se va integrando a la vida citadina. Ella va a entrar a estudiar a la Universidad Nacional Autónoma de México, la carrera de filosofía. En la escuela era una alumna destacada, ya sabía que quería ser escritora y no soltaba la pluma y el lápiz y la máquina Olivetti ni un instante, ¿no? Cada que podía trabajaba. Tuvo una disciplina admirable desde el principio. Ella conoció en la Facultad de Filosofía y Letras a muchos de los que la acompañaron a lo largo de su vida. Su tesis va a ser sobre la condición femenina. Aborda muchísimo toda esta disyuntiva de lo que significa ser mujer en una cultura que denigra a las mujeres o que exige de las mujeres cierto tipo de valores y de conductas para ser validadas como parte de la sociedad. Siempre he sido muy consciente de la forma de vida que es necesario adoptar para poder conciliar la feminidad por una parte, porque no creo que sea un bien renunciable, y la actividad intelectual o la carrera por la otra, y hacer de eso un ser no desgarrado, que es como casi siempre han sido las mujeres que tienen una profesión, sino un ser en la plenitud del cumplimiento de sus posibilidades. Se siente muy atraída por los filósofos que en ese momento están en boga. Es la época del existencialismo. Es una generación en la que están Sergio Magaña, Emilio Carballido, Dolores Castro, es decir, la generación que empieza a escribir y a publicar en la primera mitad del siglo XX mexicano. Rosario transitaba entre la filosofía y la literatura y esto se palpa en su obra. La primera obra, pues estamos hablando de poesía, ¿no? El rescate del mundo, más adelante la narrativa. Habla también ella en sus escritos autobiográficos que ya en la Facultad de Filosofía y en Mascarones, en una conversación con Emilio Carballido, él la insta a escribir Balún Canam. Le contó cómo había sido su infancia, el trauma que había recibido, y Emilio Carballido le aconsejó que lo pusiera por escrito, y ella dice que en una sola noche hizo el primer manuscrito. Balún Canam precisamente es un nombre indígena que es como un lugar mágico donde ocurren cosas maravillosas que tienen que ver precisamente con estos mitos y estas tradiciones. Realmente es una novela impresionante por el control que tiene sobre todos sus personajes. Es una novela escrita con mucha lucidez narrativa, digamos, ¿no? Y tanto Balún Canam como también Ciudad Real, que es un conjunto de cuentos, van a ocurrir y van a tener personajes indígenas. Cuando ella se refiere a su obra Ciudad Real, dice, en este libro se logra levantar un inventario de los elementos que constituyen uno de los sectores de la realidad nacional mexicana, aquel en el que conviven los descendientes de los indígenas vencidos con los descendientes de los conquistadores europeos. Si los primeros han perdido la memoria de su grandeza, los otros han perdido los atributos de su fuerza y la decadencia en que todos se debaten es total. Y después publica El oficio de tinieblas, que es, digamos, su novela probablemente más importante. Sigue un poco con este tema que era esta coexistencia de dos formas de ver el mundo muy diferentes, que es la de la vida criolla de las ciudades y la vida de las comunidades indígenas. Está basada en un hecho real histórico del siglo XIX. Es la historia de una rebelión indígena. Es un levantamiento en busca de un Mesías, la crucifixión de un indio para la redención de ese pueblo, pero también está el mundo que se teje en San Cristóbal de las Casas. Es la más extensa, digamos, es la última de las tres. Son Balún Canam, Oficio de Tinieblas, Ciudad Real. Esa es la trilogía indigenista de Rosario. Rosario Castellanos se resistía
a ser considerada como una escritora indigenista. Ella consideraba que los propósitos del indigenismo tenían menos que ver con el arte que con aspectos sociológicos y antropológicos. Perseguían objetivos completamente diferentes. Pero ella va a tener siempre una inclinación y un deseo de hacer algo por estos indígenas. De hecho, posteriormente va a entrar a trabajar al Instituto Indigenista Mexicano y va a ir a estas regiones chiapanecas con un teatro de títeres para poder llevar la cultura occidental e integrar a los indígenas. Cuando la conocí en Filosofía y Letras, me contó que fue con su papá al centro. Iba manejando su papá el coche y de pronto le dio un ataque al corazón y se murió. Entonces aquella niña, que era tan temeraria y tan valiente, no sé cómo, hizo a un lado a su papá y tomó el volante, y de lo que ella había observado cómo manejaba el papá, regresó a su casa en el automóvil. Eso nada más lo hace un ser muy sobrenatural como fue Rosario. Sus padres habían muerto en 58 y se fue, y mientras eran novios Ricardo Guerra y ella, y se fue a España en compañía de Dolores Castro. Y Ricardo decía que no se fuera a España, que se quedara, que se casara con él. Entonces yo le decía, bueno, pues tú me invitaste, pero no importa, no vamos y te casas. No, yo no me voy a casar. Bueno, total que le dijo que no y nos fuimos. Le dijo a Ricardo Guerra en alguna carta, dijo, no tengo yo derecho a reproches ni a llantitos, puesto que elegí carrera primero antes que a ti. Y estuvimos ahí en la Universidad Complutense durante un año, eran los años 50. No era fácil que dos jóvenes fueran solas en un viaje en barco que duró un mes desde Veracruz hasta España. Entonces, allá en España, él no le escribía así con toda la regularidad que ella sí le escribí, y le decía yo, ay, Rosario, yo creo que en cuanto lleguemos te casas con Ricardo. Fíjese que no. No, yo no me voy a casar. Yo quiero, ante todo, escribir, cumplir con una vocación firme que tengo. Y eso no será de otro modo. Pero ya en Europa trató de conseguir una beca a Ricardo Guerra y no lo consiguió. Y lo que consiguió fue que Ricardo Guerra se casara con Lilia Carrillo, a quien había conocido en una fiesta. Entonces yo me pregunto si realmente no entraron los reproches y los llantitos. Lo que sí entraron fueron muy buenos poemas que escribió. Y ese espíritu desolado que tuvo toda su vida. Rosario pertenece a una trilogía, una tríada de poetas muy interesantes, mujeres fuertes todas, ¿no? Reconocen en Rosario Castellanos una poesía pues que está enfincada en analizar su propio ser, el ser de la mujer, y se basa mucho en el dolor. Vemos cómo sus primeros poemas están llenos de perplejidades, de intensidad. Consigue unas imágenes que se tocan y que nos rasguñan la piel, nos lastiman a veces. Lamentación de Dido toma la relación que hay entre Dido y Eneas. Eneas en la Eneida tiene que partir y abandona a Dido. Esa desolación de Dido es la que ella recuerda, ella es la que retoma en su poema. Y es justamente ese abismo, ese problema de un amor no realizado o de un abandono el que está presente en ese poema, uno de los más grandes poemas que ella jamás escribió. Como ella decía, la única manera de seguir viviendo es escribir poesía. Es donde las cosas más trágicas, más dramáticas, más terribles, se convierte en un arte brillante. Hay una inspiración de grandeza tan evidente, su lucha por la mujer, su combate a la soledad, a la ingratitud. Y acercándose a su poesía, uno se acerca
a quién era esa mujer y la cantidad de sufrimiento con la que cargaba. Yo soy un río sin peces. O sea, un cuento, descripción de su soledad. Era una mujer muy sola. Se fue a Chiapas, se cortó el pelo al rape para no tener la tentación de volver a México y allí se le declaró una enfermedad que fue su compañera el resto de su vida, que era la tuberculosis. Entonces me escribió Rosario aquella vez y me decía, he probado todo en la vida, pero lo que ya no puedo soportar es la soledad. Y Ricardo Guerra se divorció de Lilia Carrillo y Lilia Carrillo se casó con Manuel Felgueres. Y entonces admitió casarse con Ricardo y se casó. Tenía vestida de blanco, toda envuelta en tul, tenía mucha ilusión de su matrimonio. Había estado enamorada de Ricardo desde antes. Fue pues para ella un momento muy feliz. Al principio su matrimonio estuvo muy bien, pero después hubo muchas dificultades, desamor, infidelidades. Para ella esto fue terrible. Ella sufrió muchísimo. Yo creo que lo que más le dolía fue haber fracasado en una unión que creyó que la iba a librar de la soledad. Pues a mí me pareció siempre que Ricardo era el gran ausente. Y ella lo quiso toda la vida. Hay cartas, una correspondencia que le escribe a él y que de alguna manera está publicada, trabajada, estudiada. Son cartas de una mujer enamorada, lo llama niño, y son cartas en que le cuenta también qué es lo que ella hace. Le dice, soy la sombra de tu sombra, no soy nadie, además de fea, soy torpe, en fin, siempre se estaba como flagelando, pero con mucha inteligencia, había algo de lucidez. Están hechas también de su dolor y de su... Pues no sé si sea arrepentimiento de haberse enamorado de él. Yo creo que ella incluso se quedó enamorada de Ricardo mucho tiempo después. En realidad le dio tema para varias obras literarias, pero el drama se nota más que nada, más que en poemas, Poesía no eres tú y algunos libros, se nota mucho en el último libro de cuentos que escribió, Álbum de Familia. Sobre la colección de cuentos Álbum de Familia, me queda claro que en el abordaje de la condición de la mujer y como resultado de todas sus reflexiones y de todas sus investigaciones y sus lecturas acerca del feminismo, para ella el arma con la que ella se enfrenta a todas estas cuestiones de sojuzgamiento, etcétera, es la ironía. Producto de su elocuencia natural, pero también de una inteligencia desarrolladísima. Cada día más el hecho de la maternidad es un problema en vez de ser un emblema como fue tantos siglos, ¿no? Y el hecho de que se haya estado ensayando sistemáticamente la posibilidad de crear un embrión en laboratorio, con lo cual quedaríamos completamente fuera de onda, ¿no? Si no tendríamos nada que hacer. No estaríamos in, sino completamente out. Entonces, por si las dudas, yo propondría que inventáramos algún papel que desempeñara dentro de la sociedad. Yo creo que a Rosario le tocó vivir una época difícil porque era un México, digamos, de principios del siglo XX, todavía muy anquilosado con una idea donde la mujer no podía ser protagonista de su propia vida. Un periodo muy desdichado donde no solamente estaba presente la injusticia, sino que estaba legitimada desde el discurso oficial. La injusticia estaba aprobada y legalizada. Era prestigioso pensar de esta manera. Es decir, me refiero a ver a la mujer como un instrumento del Estado o como un instrumento de la mentalidad masculina. No fue fácil convivir en una cultura como la que imperaba en aquel México, donde una mujer inteligente era un personaje incómodo. Sin embargo, a pesar de esto, ella ahora sí se sobrepone a este ámbito hostil y patriarcal, ¿no? Y su genio intelectual se manifiesta por encima, ahora sí, de los roles
y de las limitaciones que la cultura imponía a su género, ¿no? Creo que así como yo de repente digo, es que quien dice que no ha cambiado nada para las mujeres no vivió los 70s, pues Rosario tendría toda la autoridad del mundo para decir a las mujeres de los 70, es quien dice que no ha cambiado nada en el mundo, no vivió los 50s. Ella hablaba de que en México había muchas feministas que eran del tipo, ella las llamaba feministas feas, mal vestidas y feroces, que copian los aspectos exteriores del hombre, pero que en última instancia no están contribuyendo a un pensamiento emancipador. Los títulos de sus libros evidencian esta declaración de principios, esta toma de postura, ¿no? Bueno, mujer que sabe latín. Mujer que sabe latín ni tiene marido ni tiene buen fin. O sea, las mujeres tenían que ser tontas y de preferencia para tener buen fin sonreír y callarse. Y entonces ella, para decir mujer que sabe latín, quiere decir mujer que sabe cosas, ¿no? Los temas que obsesionaron a Rosario Castellanos fueron principalmente dos: el feminismo y el indigenismo. En muchos de sus cuentos, como Los convidados de agosto, hermanó ambos temas. Esta novela de Rosario, novela corta, es que ambos se casan con una mujer supuestamente virgen, pero que en la noche de bodas se enteran de que no es virgen. Y entonces viene toda la represalia. Bussy Cortés hizo una película, El secreto de Romelia, pero lo que hizo Bussy Cortés fue muy interesante porque imaginó lo que hubiera pasado después de que termina la novela de Rosario. ¿Y cuál cree usted que sea en este momento el papel de la mujer en nuestra sociedad? Bueno, ¿en qué consistiría eso? Yo creo que hasta hoy todos los libros que han aparecido sobre feminismo han sido libros en los que se hace una crítica o del pasado o del presente, pero no se propone nada para el futuro. Lo máximo a lo que se llega es a pedir una buena ventaja en la sociedad como está establecida. Yo no creo que eso baste, porque los hombres que han constituido esa sociedad no están ni contentos ni plenamente realizados en ella. Y nosotros no tenemos por qué ir a tratar de igualarnos en la frustración, porque no sería en la plenitud. Entonces tendremos que ver las cosas en un punto muchísimo más radical que como ahora se ha visto. Yo creo que si va a haber una revolución femenina, no va a ser una cosa que simplemente reforme la superficie, sino que llegue realmente al fondo del problema. Es una voz que deja ver esa mordacidad, ese juego, como un elemento constante que también resulta muy estimulante para el que lo está leyendo. Un talento plural, muy diverso, muy versátil, ¿no? Y que lo plasmó, lo expresó pues, en esta obra que ocupó todos estos géneros. Escribía crónicas, escribía también críticas literarias. Pues ella fue una periodista muy buena, muy puntual, muy formal, muy cumplida. En una ocasión la llamó Scherer para que escribiera en el periódico Excelsior una serie de artículos. Y ella tenía pavor. Le dijo: pero ¿cómo, Julio? Yo no puedo escribir en el periódico, yo no soy periodista, no sé escribir. Pero que Julio le dijo: no te preocupes. Le estuvo dando consejos, le estuvo diciendo: mira, lee cómo son los artículos, y la introdujo de lleno en el periódico Excelsior. Las crónicas de Rosario Castellanos se hicieron exactamente como hacía casi toda su obra, partiendo de experiencias personales. Es de las articulistas que eran siempre, para empezar el artículo era un pequeño ensayito, un artículo muy redondo, y siempre tenía una visión pues original, ¿no? Pienso en su época, por ejemplo, en José Alvarado, que era algo parecido, aunque él era un poco más cronista, y creo que Rosario era una mujer como más de discusión de ideas. Lo que está muy claro en esas crónicas en Excelsior es que esto que hacía Rosario, que era como platicar, que era contar como por casualidad, lo que ella hacía era justamente hacer que pareciera fácil o difícil. Para contar con esa sencillez, así de nítido, ella trabajaba. Hay dificultad en eso que hace. Pues era una polígrafa, como se dice ahora, ¿no? Que ha abordado la novela, la narrativa de largo aliento, ha abordado el cuento, ha abordado la poesía,
el ensayo, pero no por abarcar todo eso deja de ser profunda, o es una mirada frívola o es una mirada sin compromiso. Está emocional e intelectualmente comprometida con lo que está diciendo y brinda, digamos, una reflexión, un perfil de la realidad que aporta algo. Pero además su discurso, hizo un discurso sobre la situación de la mujer de veras que impresionó tan bárbaramente a los Echeverría que decidieron enviarla como embajadora a Israel. Ella dice que le fue muy difícil porque llegó a un país donde ella no hablaba el idioma, la gente era muy diferente, sin embargo, ella trabajó de manera ardua para poder ser una embajadora pertinente y exitosa de México en Israel. Aportó para los dos lados. Mostró a Israel quién es México y mostró a México quién es Israel. A través de sus contactos culturales, con escritores, intelectuales, y al mismo tiempo, cada semana publicaba en Excelsior su nota semanal, y donde mostraba a los mexicanos quién era Israel. Rosario Castellanos es una figura emblemática para los israelíes en el ámbito académico porque realmente abrió un parteaguas para promover la literatura mexicana. En Israel ella se sentía liberada, se sentía en su capacidad de ser persona, ser mujer. Estaba muy contenta. Se decía que hasta tenía un pretendiente que le había propuesto matrimonio y lo estaba pensando. Parece ser que en un domingo o un sábado, un día de poco trabajo, se le ocurrió ir a comprar una mesita de metal antigua. Al llegar a la embajada, la limpió con un trapo mojado y quiso ver cómo había quedado ya limpia y conectó la lámpara teniendo el trapo mojado en la mano. Vino un cortocircuito con la corriente judía, que es mucho más alta que la nuestra, y Rosario se murió en esa forma. Fíjate nada más qué absurdo, ¿no? A mí cuando me lo dijeron por teléfono, no sé, fue como si me hubieran golpeado, fue tremendo, inesperado, tremendo, injusto. Le ofreció al señor presidente Echeverría el honroso cargo de embajadora de México en Israel. Rosario Castellanos, con su habitual modestia, creía que no tenía la capacidad para desempeñarlo como correspondía. Se cautivó también la simpatía de todas las personas y personajes de Israel y fue honrada con una cátedra en la Universidad de Jerusalén. El Servicio Exterior mexicano está de luto ante la desaparición de tan excelsa patriota. Se va un talento, se va una sonrisa, se va una pena, un hueco por los siguientes 20 años o los 30, porque ahorita podría tener 90. ¿Quién sabe qué tantas cosas hubiera hecho? Hay que leerla con todo ese cuidado porque, pues, aparte de que tiene un valor, ¿no? Artísticamente hablando, literariamente hablando, pues tiene un valor de denuncia, de exposición de la injusticia con la que hay que acabar, ¿no? Sería preferible morir, pero yo sé que para mí no hay muerte, porque el dolor, y que otra cosa soy más que dolor, me ha hecho eterna.